Buenos días, mi estimado doctor Freddy, y a través de este medio de comunicación, buenos días a los 16 cantones de la provincia de Loja y permítame de antemano expresar un profundo agradecimiento a toda la población de la provincia de Loja. No hubo rincón, no hubo parroquia en la provincia de Loja en que no se sacara una votación. No vamos a No cuantificar, abultada, no. no vamos a cuantificar, pero en el consolidado total sumamos alrededor de 20,000 votos. Yo agradezco profundamente a cada uno de los ciudadanos que tuvieron esa esperanza y que también entendieron el mensaje, un mensaje distinto en cuestión política, una política distinta que no estuvo en ningún momento ligada con el regalo de cosas, en ningún momento estuvo ligada con ofertas demagógicas, con mentiras. Es decir, hicimos una política desde otra vertiente, desde la vertiente de la honestidad, desde una vertiente de sacar a Loja del subdesarrollo, de mirar a Loja con nuevos ojos, ya no con aquellos del compadrazgo, no de aquellos de la poliquitería de siempre, sino con una actitud de dignidad de los lojanos. Y eso significaba llevar una voz a la Asamblea Nacional para exigir los derechos que le corresponden a Loja por justicia. Y eso significaba tener una política y una actitud distinta a lo que se ha venido haciendo y a lo que siempre se viene haciendo. Entonces, desde ese punto de vista, yo agradezco a todos los pobladores que tuvieron esa bondad de confiar en José Sarango, en las candidaturas, en la propuesta política de José Sarango y del movimiento Pachacutic, y eso nos hace tener este momento una conciencia tranquila y seguir adelante al servicio de nuestro pueblo, seguir trabajando con nuestras comunidades, con nuestras parroquias, y ahí estaremos Ingeniero, siempre al lado del pueblo. ¿qué le faltó, la verdad? Yo digo recursos económicos, y recursos económicos para un poco recorrer más la provincia, para armar comités, para alquilar sedes. ¿Qué le faltó? A nosotros nos dio mucho gusto apoyar su candidatura. Desde aquí lo habíamos invitado, nos habían pedido, estuvimos bien, nos alegraba de que cada que usted salía de hablar de aquí de la radio, me encontraba, aunque sea con uno, pero decía que qué buena entrevista que se dio el día de hoy con este ingeniero José Sarango. Tiene una fortaleza usted en el discurso que nace de la formación, de la enorme formación política que notamos que tiene. Pero ¿será eso recursos económicos para moverse un poco más por la provincia o qué es lo que falta? ¿Más organización, más partido? Más, ya pasó, sé serio. ¿Alguna cosa más le falta a usted? Mi estimado doctor, hay dos aspectos fundamentales. El principal es de carácter económico. Yo por eso decía que la ciudadanía comprendió que era una propuesta seria y en eso había una distancia kilométrica entre la candidatura de José Sarango y el resto de candidaturas. La nuestra con una gasto demasiadamente incipiente, lo limitado, lo necesario, lo estrictamente necesario, austera desde todo punto de vista, pues nosotros encontramos la provincia de Loja totalmente pintada, nosotros a duras penas pusimos unas 4 pancartas por ahí, pero la provincia estuvo tomada, es decir, el poder económico, el poder político de siempre, se tomó la provincia mediante la publicidad, mediante la propaganda, ese fue un factor, entonces el factor económico estuvo ahí presente, pero yo ahí destaco, ¿no? La gente comprendió el mensaje, cerca de 20,000 votos no es poca cosa. No, pues para nada, pero lo otro, no olvide usted que el ingeniero Dávila sería el único que no llega por arrastre. No obstante, tampoco es que llega de manera virginal. Es un hombre que tiene una trayectoria, una historia en la carrera política enorme. Ha tenido a su haber instituciones que de alguna u otra manera le han dado una mano. Entonces, es algo que usted no lo tiene ni creo que se aproximó. Exactamente, mi estimado doctor, y ahí hay también que tenemos que ser honestos con la ciudadanía. Existe un gran grupo poblacional que producto de décadas de participación política ya como que se acostumbró
a recibir algo de los políticos. Están esperando en los diferentes meetings, en las diferentes parroquias, esperando que el candidato llegue con algo para regalarles. Sí. Es decir, ellos venden su voto, al vender su voto compran su desgracia. Para 4 años más, que generalmente son los periodos políticos. En ese aspecto hemos visto un derroche de dinero, camiones que se movilizaban, inclusive que sin ningún tipo de pudor, a plena prensa pública decían: nos vamos con este camión y que nos esperen en tal lado, que ya llegue el camión, ¿no es cierto?, con un poco de víveres. Entonces, en ese aspecto hay esos elementos también culturales de la gente, de cierto grupo poblacional, no de todos, evidentemente, que está acostumbrado a eso y que dicen: en campaña es la única oportunidad donde los políticos regalan algo. Entonces, mire que eso nos ha llevado al Ecuador y a la provincia de Loja a vivir en un estado de zozobra, en un estado de no crecimiento. Sí, pero yo no creo que esta vez haya sido solo eso, ingeniero. Con todo el respeto del mundo, vamos a discrepar ahí. Estamos hablando de 3 candidatos que ganaron por arrastre. Ese es el otro tema. Es que ese es el tema más principal, porque es mayoría, 3 que llegan por arrastre es mayoría. 3 de 4, pues es mayoría absoluta. Exactamente, mi estimado doctor, ese es otro factor. El candidato presidencial, quiera que no, arrastra a sus candidatos provinciales. Y en este caso de la provincia de Loja, usted lo ha dicho muy acertadamente, eso es lo que ocurrió. Inclusive, también hubieron otros eventos por ahí descoordinados y que nadie los pensó. La muerte del señor Villavicencio también cambió el tablero electoral. Es decir, hubieron eventos que nunca estuvieron dentro de la planificación política y eso cambió las cosas. Y obviamente quienes tuvieron ese arrastre presidencial, y qué vale decir, también candidaturas con gran derroche de dinero, y ahí también hubo un aspecto que nosotros lo cuestionamos por parte del Consejo Nacional Electoral. A los candidatos presidenciales les dieron un mes prácticamente para que hagan campaña abierta, mientras los que no teníamos un candidato presidencial nos dieron los 8 días, los 9 días para hacer campaña. Entonces eso ya fijó una diferencia, una asimetría, un discrimen para los unos, pero eso no tenía que darse. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral lo hizo. Entonces los candidatos del arrastre, que yo siempre dije, hicieron campaña 3 semanas adicionales a lo que lo hizo José Sarango en los medios de comunicación. Le leí a un amigo mío de muy buen nivel de opinión, de información. Me enviaba un estudio de lo que él cree y aceptan, incluso que hubo un flagrante fraude electoral. ¿Usted comparte con eso? ¿Sospecha? ¿Cree que se dio a nivel nacional, sobre todo con asambleístas? Él cree que no hay por dónde perderse, da indicadores incluso. Solo que ya, pues, a mí lo que me queda es solo preguntar. No puedo emitir juicio de valor ahí. La democracia ecuatoriana, las últimas décadas, está siendo lesionada. Esa actitud honesta del pueblo está siendo lesionada con estos organismos que, por desgracia, tenemos que decirlo, siguen controlando los procesos electorales. No hay ciudadano en el Ecuador que no tenga una sospecha de lo que se da en el proceso electoral. En este caso es visible, totalmente visible. Las votaciones en otros países, para los que residen en otras naciones, en Europa, en Estados Unidos, abiertamente los voceros del Consejo Nacional Electoral dijeron que hubo problemas en el sistema informático y que por ende se suspendieron. Es decir, aquellos personajes que son los que dirigen la cuestión electoral, llega el momento de las elecciones y ese momento les hacen cualquier cosa. Si no ha habido apagones, se va al internet, caso contrario les hackean el sistema informático, es decir, cualquier cosa pasa. Si no es Chana, es Juana. Exactamente. Entonces la institución de la democracia está lesionada desde mucho tiempo atrás. Sí, sí. Lo que dice la gente, nosotros votamos por los candidatos, pero son otros los resultados.
Claro, se ve incluso la pobreza de los mítines políticos, evidencia que dónde está la votación que sacan, no se compadece, no se compadece. Yo no quiero entrar en detalle, pero ese es un buen indicador que la gente inteligente debería darse cuenta y analizar eso. Inclusive dentro de esto, mi estimado doctor, nosotros podemos determinar que existe cierto sector social que está a la deriva, que no quiere ir a las urnas a votar, porque su voluntad siempre es burlada, porque los resultados que se estimen, nosotros que hemos participado en este proceso, había gente con un desencanto total. ¿En qué sentido? En el sentido, decían, la mejor decisión que tomó el presidente Lasso fue destituir la asamblea. No obstante, tenemos dentro de los cuadros de la Asamblea Nacional muchísimos que llegaron con la reelección, se lanzaron nuevamente de los que fueron cesados y otra vez están en la palestra, otra vez van a la Asamblea Nacional. Imagínense entonces ese tipo de comportamientos, desencantos de la sociedad. ¿Qué votación obtuvo usted en Saraguro? Cerca de 4.000 votos, 3.800. ¿En qué ubicación queda en Saraguro? En Saraguro quedó en primer lugar, pero con una diferencia no considerable. ¿Y quién queda en segundo lugar? Queda la Revolución Ciudadana, de acuerdo a lo que ¿Y cómo puede leer usted que se supone que es un terreno escabroso ahí para la Revolución Ciudadana, que obtenga ese porcentaje, ese número de votos en ese pueblo? ¿Tiene usted alguna lectura o ahí está limpio? Yo, por ejemplo, ahí tengo mis serias dudas. El pueblo de Saraguro, por la actual asambleísta electa, ¿no es cierto?, cuando estuvo de gobernadora, ella fue la que generó el atropello al pueblo de Saraguro, actos de violencia. Entonces, yo he ido caminando por las parroquias y Cantón Saraguro, la gente no quería escuchar de esa propuesta, pero ahí tenemos los resultados. Pero ya, es que ese es el punto. Nadie quiere saber nada de esa candidatura y cómo logran ubicarse incluso en segundo lugar. Pues por eso es el tema, es un poco... Ahí nace la sospecha, mi estimado doctor, ahí nace la sospecha de que algo hay, no son resultados precisamente con transparencia, con limpieza, no hay eso. No obstante, deje esa duda, pues entonces, y cuando han habido antecedentes de los apagones, del sistema informático, de la falta de internet, ya la duda crece, ya la duda está en la mente del pueblo lojano en este caso, y eso nos deja unas lecciones en las cuales la institucionalidad de la democracia tiene que ser cambiada de forma radical, porque con esas reglas de juego que ellos cambian, que ellos toman, sacan una resolución contraria a lo que dice la norma jurídica, es decir, ellos legislan, ellos hacen las elecciones de acuerdo a los intereses del momento. Obviamente que no se pudo haber previsto una muerte como la del señor Villavicencio, pero ellos ante eso no se mutilan, ellos simplemente dicen esto tenemos que hacer y no hay poder humano que haga cambiar eso. Hay voces de juristas, hay voces de personas expertas en temas electorales, pero ellos no hacen caso a nadie, ellos simplemente se convierten en esa voz omnipotente que tiene que hacerse lo que ellos dicen y así lo hemos visto. Ya, una última pregunta, ingeniero, lo que ocurre es que quiero liberarlo pronto porque sé que usted tiene otro compromiso y está bien. Y ahora ese caudal de votos suyos, ¿a dónde van? Ya tomó la decisión de apoyar a una de las candidaturas a la segunda vuelta o qué? Desde la posición de José Sarango, ninguna de las dos candidaturas representa la alternativa del pueblo. Se está repitiendo el mismo evento que se dio con el señor Lasso. La gente decía votemos por el menos malo, ahí tenemos las consecuencias, no hay para qué explicarlo. Desde la posición de José Sarango, ninguna de las dos candidaturas representa la alternativa para el pueblo ecuatoriano. Entonces nosotros desde ese punto de vista estamos alineados con los pronunciamientos que se ha dado desde la coordinación nacional por parte del señor Marlon Santi y también por cierto sector
de la CONAIE, en la cual se dice hay una libertad para que la militancia haga su decisión haciendo ejercicios de ese valor supremo de la libertad. Ese es interesante porque a usted le precedió el doctor Carlos Escudero, que fue candidato a la alcaldía por Pachacútec, y él mañana mismo inaugura una sede en apoyo al candidato Daniel Noboa. En tanto que usted, candidato a la asamblea por Pachacútec, se deslinda de toda responsabilidad de apoyar a estas candidaturas. Porque es necesario hablar ya seriamente y honestamente y hablar de política. El movimiento Pachacútec no tiene ninguna cercanía con movimientos de ultraderecha, pues. Entonces eso es como agua y aceite. Entonces hemos visto el proceso histórico y social del Ecuador, que los grupos económicos del Ecuador han mantenido en zozobra a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Quiere decir entonces, ideológicamente... Entonces, ¿quiere decir que con la otra candidatura tienen más cercanía o no? De ninguna manera. Nosotros no podemos estar alineados desde ningún punto de vista con la candidatura del correísmo, que ha sido la candidatura del desastre, de la corrupción, que ha sido la candidatura en la cual ellos hablan de una refinería del Pacífico que han invertido más de 1.500 millones de dólares y solamente existe un terraplén. Discúlpeme, con esta candidatura no puede estar el pueblo ecuatoriano. Y en este caso decimos, ninguna de las dos representa. ¿Y usted que conversa con los líderes de Pachacútec a nivel nacional, Marlon Santi, que es todo un poder en estas organizaciones, ellos piensan lo mismo o no? Existe un comunicado escrito, firmado por el compañero Marlon Santi con el resto de coordinadores y coordinadoras provinciales de muchas provincias, en las cuales se dice que se deja la militancia de Pachacútec en libertad para que elija ellos libremente al candidato que ellos deseen. Eso existe un comunicado escrito y firmado. Entonces nosotros vamos en esa línea, puesto que ideológicamente, como acabo de decir, el movimiento Pachacútec no es compatible con esas dos posturas políticas que actualmente están. Tampoco es tan... Sí, le ruego a la persona que reitere la llamada, por favor. De repente yo me metí ahí y hice mal la respuesta. Repita, por favor, si es tan amable la llamada. Mientras tanto le digo, pero no es muy cívico a veces también dejar en el limbo ahí, ¿no? Es decir, no me gusta ninguno de los dos. Irremediablemente será gobernado por una de las dos usted. Ese es lo que pasa, ahí están los vicios de la democracia. En la democracia y en la Constitución del Ecuador se dice que el voto es libre y voluntario, se dice. Y aquí vemos que existiendo dos candidaturas, que no hay otro camino. Entonces ahí pues obviamente no es tan cierto que el voto es voluntario. El voto en este caso para ciertos sectores de la población es obligado porque no hay otra alternativa. No, pero eso es una cosa, pero elegir es otra cosa. Vamos a votar, nulo, blanco, negro, amarillo, lo que sea, pero vamos a votar. Hasta ahí llega la obligatoriedad, pero tampoco le están diciendo, vota por fulano de tal. No le están diciendo eso, ingeniero. No le estamos diciendo eso. Entonces, no le estamos diciendo claro, eso. Claro, por eso le digo y le pregunto, ¿no es muy cívico, muy ciudadano votar, decir, no me gusta ninguno de los dos? Buenos días. La persona que está en la línea, le escuchamos, adelante. Buenos días, señor Freddy Aponte y su invitado. Por decirle al caballero que es de irresponsables, de ciudadanos faltos de civismo y de patriotismo, decir que no van a tomar partido por ninguno de los dos candidatos. Para bien o para mal del país, tenemos que decidirnos por algo. ¿Con qué valor moral después le vamos a reclamar al presidente si hace malas cosas? Si voté por él o no voté, pero tengo siquiera esa facultad de decir yo voté por usted o no voté por usted, soy cómplice o no soy cómplice. Entonces, por favor, yo quisiera que un entrevistado invite a la ciudadanía a votar por alguien, porque el país lo hacemos todos, porque si no, pues tenemos que irnos a Venezuela, así como dice la Luisa González, porque nuestro país no merece las condiciones, por culpa de los ciudadanos que no tomamos partido. Muchas gracias, disculpe. Marco Aurelio González Ruiz, de Salud de Zapotillo. Pues muy bien. Buenos días, le escuchamos en la otra línea. Muy buenos días, Freddy.
por hacerle un comentario a su entrevistado que dice que porque no están ellos en la papeleta es un vicio de la democracia. No puede ser así. Ellos dicen, no, su entrevistado dice que los grandes grupos económicos son los que han causado tanto daño al Ecuador. Yo contrario, Leonardo Roa, le digo al señor, que ellos, los grupos indígenas son los que han causado tanto daño al país, con los paros de la Unidad Sisa del 2019, o cuántos miles de millones de dólares se perdieron en esos paros, cuántos empleos se perdieron en esos paros. Ellos no representan la dignidad ni nada. Yo personalmente pienso que ellos son la piedra en el coche del progreso del Ecuador. No vengan a dar aquí clases de dignidad y encima vengan a decir que no van a votar por nadie porque la democracia no se representa porque ellos no están en la papeleta. Muchas gracias, Fred. Muy bien, muchas gracias. Fuerte eso, fuerte. Claro. Pues, respetables los puntos de vista de los dos ciudadanos. Pero a ver, así rapidísimo, porque el hombre tiene que irse. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Pero rapidísimo, a breve, por favor, porque se va el hombre. Solamente que reflexione el señor, como dijo el anterior. Si les dieron palo en Saraguro, la peor administración, y van a dejar en libertad, por favor hay que decir con dignidad, con altura, con madurez. Señores, a los que nos trataron mal, a los que nos encarcelaron, no, con ellos vamos por el otro que está por lo menos sabiendo que los dos son malos, pero el uno debe ser menos malo que el otro. Eso sí, que reflexione, porque eso de decir dejamos en libertad, eso es para estar en un lado y en el otro. Muy bien. Dice, no, que esto que el otro. Buenos días. Gracias. Estuvo bien. Tome en cuenta que aquí, no está recibiendo apoyo por esa posición. Bien, ahí están las alternativas dentro de la papeleta electoral. Existe el voto por una de las dos candidaturas, el voto en blanco, el voto nulo. También son posiciones que los ciudadanos tenemos la libertad de elegirlas libremente. Lo que nosotros hacemos, en este caso José Sarango, es explicar cada una de las potencialidades, digámoslo así, o también de las debilidades de las dos candidaturas. Y yo acabo de mencionar hechos concretos por qué no estamos con esas candidaturas. Entonces, dentro de eso nosotros respetamos la libertad de los ciudadanos y como tal, para ser constructor de un país, para aportar al crecimiento, al desarrollo del Ecuador, tenemos que estar desde nuestra visión, desde una posición de dignidad y de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos. A usted, ingeniero, le estoy agradeciendo.